a este último panel de la primera jornada. Este panel se denomina La perspectiva de género en el desarrollo local, empoderamiento, liderazgo y desarrollo, empleo y equidad. A continuación tendrán ustedes la presentación de quienes integran este panel. Buenas tardes. Mi nombre es Liliana Friedman, soy secretaria de ADEC y presidente de la Comisión de Género. Nos une a todos los disertantes el tema de este panel, que es la perspectiva de género en el desarrollo local. Empoderamiento, liderazgo y desarrollo, empleo y equidad. La diversidad de los panelistas es una de las dos atracciones de nuestro panel. El primero es el género, obviamente. La metodología del módulo es casi la misma que los otros, y digo casi porque soy mujer. Tenemos un tiempo estimado de 90 minutos, de más está de decir que subrayo que el tiempo es estimado. Cada disertante tiene aproximadamente 20 minutos y soy la encargada de hacer cumplir ese tiempo con 2 tarjetas, una verde y una amarilla. La frutilla del postre serán los 30 minutos que tienen todos ustedes para intervenir en el debate. Que lo disfruten. Vamos a empezar con la disertante, la señora Alejandra Valdés, que es coordinadora del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, CEPAL. Alejandra. Ahí está. ¿Le prestas el micrófono? Sí. No, el cosito. ¿Tú querés con este? Hola, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación en nombre de la CEPAL. Quiero agradecer la invitación de ADEC hecha para participar en este foro. Y quiero agradecer a todos los convocantes de este foro también. Quiero saludar a mis colegas de la mesa y felicitarlas. Además, hemos estado conversando del género en el desarrollo local a mediodía y de alguna manera creo que las iniciativas que están en marcha, así como las perspectivas estratégicas que tiene el trabajo en lo que es en el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres, es una oportunidad, pero también una luz de futuro. Voy a tomarme 30 segundos para contarles de dónde vengo. Es cierto que vengo de la CEPAL, pero soy coordinadora del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. ¿Qué es esto? Ahí. Y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina es un mandato que surge en el año 2007 en la Conferencia Regional sobre la Mujer de Quito, a solicitud de los gobiernos para ir generando información sobre indicadores y áreas críticas de desarrollo de las mujeres en la región. Y por lo tanto es una herramienta para mostrar estos avances, pero también para que académicos, sociedad civil, gobiernos puedan generar nuevas propuestas de política pública. Yo realmente cuando cuando me invitaron a hacer esta presentación sobre desarrollo local, hacía una reflexión que tiene que ver con que cada vez que me lo solicitan tiene que ver con mi pasado previo a ser funcionaria internacional, en que trabajé mucho tiempo en el tema de género, desarrollo local, liderazgo de las mujeres, innovaciones ciudadanas. Y en ese sentido, y dejé de hacerlo hace como 8 años atrás. Y en ese sentido todavía me hago la pregunta, y me vino la pregunta esta mañana, si es que hemos logrado, las mujeres que hemos hecho acción política en esta área, traspasar los márgenes.
si hemos logrado que a nivel del desarrollo local, tanto en el área social como en el área de inversiones y en el área económica, hayamos afectado la corriente principal del desarrollo local, tanto en el desarrollo de las ciudades como a nivel de los municipios más pequeños. Si siguen siendo proyectos colaterales los que se hacen con las mujeres o efectivamente son transversales a las políticas del municipio, a los presupuestos públicos y a los instrumentos rectores de la planificación. Y también me pregunto si lo que voy a decir ya ha sido escuchado por la audiencia. Es porque creo que hay algunas afirmaciones que las venimos haciendo algunas investigadoras desde hace varios años. Voy a partir por el contexto internacional. A principios de este año, una de las cosas que se podían medir, y esta es información del panorama macroeconómico de la CEPAL, que se lanzó hace 2 o 3 meses, era que el contexto a nivel del contexto internacional aumentaba la incertidumbre y la turbulencia. Habían 3 hechos claves con efectos diferentes según los países o subregiones que eran importantes tomar en cuenta al comenzar el 2012 para poder hacer cualquier análisis sobre la situación económica de las mujeres y de la sociedad en general. Uno, la desaceleración del crecimiento en China y de la India, no me voy a detener en estos aspectos, el crecimiento precario de la economía de los Estados Unidos, la incertidumbre existente en la zona del euro desde el 2010 y el 2011, que efectivamente ambos puntos empezaban a afectar a la región de manera considerable. La desaceleración, en cuarto lugar, además, yo notaba la desaceleración observada en 2011, que se había moderado en los primeros trimestres de este año, y el crecimiento, y una de las cosas que tiene que ver profundamente con temas que se tocan poco a niveles locales, como es la migración y el tema de las remesas que entran a través de las cuentas nacionales, que es el crecimiento moderado de las remesas y la evidencia de la crisis de la globalización de los cuidados en los países de destino de los migrantes. Esto lo voy a explicar más adelante. En ese sentido, lo que quiero, las cifras que voy a mostrar son parte de los indicadores del observatorio, y lo voy a hacer muy brevemente porque son regionales, son de América Latina o de América Latina y el Caribe. La participación económica de las mujeres en este contexto ha pasado de 42 en los últimos años, en la última década, a 50, o en los 20 años, en los últimos 20 años, de 42 a 52%, lo que no es menor. Podemos decir que cuantitativamente la participación económica de las mujeres tiene una relevancia mucho mayor en estas 2 últimas décadas. Pero, por otro lado, esto tiene como colorario, la paradoja que se reduce la población de mujeres sin ingresos. Por un lado, ingresan las mujeres al mercado laboral, se reducen las mujeres sin ingresos, pero aún persiste un promedio de regional de 30% de mujeres sin ingresos. Eso nos muestra que la pobreza aún es uno de los indicios de la relevancia de la pobreza, aún su reducción, y efectivamente nos muestra que la reducción de la pobreza de las mujeres se produjo por medio del acceso al trabajo remunerado, al producto de las remesas de los migrantes y al trabajo no remunerado de las mujeres. Pero su contracara es que aún existen muchas mujeres sin ninguna oportunidad para ejercer el empleo. Uno podría preguntarse entonces dónde están estas mujeres sin ingresos propios, mayoritariamente en sus casas haciendo trabajo no remunerado y cuidando a otros. Y cuando digo cuidando a otros, es un tema de presente y futuro que no es menor, con los cambios de los perfiles demográficos en nuestros países. El tema del cuidado debe ser un tema de Estado y no un tema un tema privado. Y eso hace también, eso demanda a las políticas locales nuevas intervenciones en lo social, pero también
en términos de las inversiones en infraestructura adecuada para asumir ya no solo la reproducción de la especie y la mano de obra para esa reproducción, sino que también el tema de los cuidados de aquellas personas que empiezan a tener problemas de salud, con enfermedades crónicas y postrados, como personas y como los adultos mayores que cada vez más requieren de cuidados de otros. Y en ese contexto las mujeres son más pobres en tiempo que los hombres. La brecha está para 5 países que cuentan, perdón, ahí no sale el país, para 5 países que cuentan con encuestas de uso del tiempo de nivel nacional, que es el caso de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Brasil y Colombia, vemos que existen brechas de género relevantes. Esas brechas son en tiempo en horas semanales, que la media de tiempo en horas semanales, que las mujeres trabajan más que los hombres, tanto en la población ocupada como en la población no ocupada. Y si hacemos un corte sobre la población ocupada, el que los hombres no trabajen remuneradamente no implica que gastan tiempo en trabajo no remunerado. O sea, los hombres que no trabajan remuneradamente y que están desempleados no trabajan en la casa. El crecimiento de la participación económica de las mujeres, sus mayores niveles educativos y su mayor autonomía económica, efectivamente ha generado importantes cambios sociales y culturales. No me voy a detener. Las mujeres ingresan al mercado laboral a partir de la revolución industrial y va aumentando su presencia en el mercado laboral y por lo tanto van surgiendo entonces los debates sobre las políticas públicas en el campo del mercado laboral y las políticas públicas de empleo. No me voy a detener en eso. Además de los cambios culturales que evidentemente esto ha significado. La falta de políticas de cuidado y redistribución del tiempo han impedido la igualdad de género en el desarrollo y por otro lado podemos ver que existen importantes logros educativos, pero estos no se traducen en un aumento equivalente de ingresos y de mejores empleos. Esto es bien interesante porque con más años de estudio las mujeres pueden ganar $69 por cada 100 que ganan los hombres en América Latina y el Caribe, y son cifras similares para todos los países de la región. En este sentido, uno podría decir, bueno, le estamos pidiendo a las mujeres que tengan más años de estudios, que se perfeccionen más. Tenemos países en que la cobertura educativa supera la de los hombres, es superada a la de los hombres por las mujeres, pero ya al momento de ver los ingresos, las mujeres ganan menos, a mayor nivel o rango del cargo que tienen, y sobre todo en las empresas privadas. Y esto es un tema de las políticas laborales, es un tema para trabajar en las empresas, porque entonces las mujeres se transforman en migrantes del empleo. Ya van y vienen, se retiran del empleo, vuelven del empleo y sus proyectos son distintos. Pero esto está aparejado a 2 temas. El tema de las jefas de hogar. Uno puede decir que la pobreza monetaria de los hogares encabezados por una jefa de hogar aumenta significativamente. Las mujeres jefas de hogar son más pobres que el resto de las mujeres y además ha aumentado en la última década de un porcentaje de 21 a 38% el porcentaje de mujeres, de hogares encabezados por mujeres en las zonas urbanas. Entonces, en ese contexto internacional llegamos a ver el tema del desarrollo local. Haciendo análisis de encadenamientos productivos en Centroamérica, tanto en el sector agropecuario como en el sector servicio, creemos que las mujeres continúan teniendo un bajo acceso a la toma de decisiones. La participación de las mujeres, sabemos que la participación de las mujeres a nivel de organizaciones sociales y políticas es alta, participan
mayoritariamente en la comunidad se hacen cargo del cuidado, ya no solo como mediadoras entre la familia y el Estado en la aplicación de las políticas de salud, sino que, o de educación, sino que como mediadoras también entre la comunidad, que es un rol que hacen las dirigentes sociales y políticas en sus comunidades. Apoyan a otros para el acceso a servicios públicos. Pero siguen siendo pocas a nivel regional las que llegan a dirigir el municipio. No superan el 8% de las alcaldesas o presidentas municipales en la región. Y en ese sentido podemos decir que es en el ámbito local donde se expresan con mayor fuerza las desigualdades de la distribución, del acceso y control de los recursos productivos. Yo puedo pedir que me lo pase. Tales como trabajo, tierra, capital, información, tecnología, recursos naturales y vivienda. Esto explica las limitaciones, cierto, que enfrentan las mujeres para emprender iniciativas económicas y generar ingresos propios. Por otro lado, las mujeres tienen menos acceso que los hombres a activos, insumos y servicios agrícolas, así como a oportunidades de empleo rural. Hay desigual pertenencia de la tierra, dificultades de acceso a títulos de propiedad. Tenemos malos datos en relación a títulos de propiedad, salvo lo que nos da los censos y las encuestas sobre títulos de propiedad urbana. El tema de los títulos de propiedad de la tierra sigue siendo un pendiente en términos de su medición. Pero algunos análisis nos muestran que las mujeres poseen menos del 20% de la tierra en relación con los hombres en algunos países, que los cambios en la productividad agrícola generan modificación de los patrones de disponibilidad, acceso y consumo de alimentos, lo que en muchos casos aumenta las condiciones de pobreza de las mujeres. Uno podría decir también que persiste los patrones de migración campo-ciudad en las mujeres, al igual que hace 2 décadas. Y eso en términos de lo que se levanta como el futuro que queremos en términos medioambientales, estoy citando Río +20, efectivamente nos deja una gran tarea. Se diversifican los ingresos con importancia de remesas internas, externas y de transferencia. El trabajo independiente, y esto es un tema que sí es importante en este debate, absorbe casi 1/3 de la población ocupada y los ingresos procedentes de este trabajo constituyen la segunda fuente de ingresos de los ocupados de ambos sexos. Y en ese sentido podemos ver que el porcentaje de empleadoras y trabajadoras por cuenta propia alrededor del 2010 es bastante bajo. La media no supera el tercio, ese tercio, y podemos ver que tiene impactos y efectos importantes en términos del trabajo a nivel de microempresas, por ejemplo, pymes, etc. En las cadenas productivas de nivel local se perpetúa la división sexual del trabajo como en todos los ámbitos, se producen principalmente productos básicos vinculados a los aprendizajes tradicionales, se procesan para venta en pequeña escala, se observa una importante presencia de iniciativas económicas informales y de subsistencia. En el caso de actividades vinculadas al sector agrícola son actividades post cosecha de giro rápido y existe una fuerte regulación en cuanto a condiciones de trabajo. Es claro que las mujeres en las microempresas, en las pymes, en estas iniciativas, por informales que sean, agregan valor a su trabajo en condiciones desfavorables, con bajo acceso al crédito, a políticas de fomento o de asistencia técnica. Porque mirada a la región, las políticas en este campo son pocas, ¿ya? Miradas a nivel local también son pocas. El trabajo es considerado marginal, es considerado artesanal, por lo tanto no siempre sujeto de crédito las iniciativas. Y una de las cosas que necesitan, y para que a ellos se necesita asistencia técnica y cooperación adecuada, es formalizar las organizaciones y el comercio. En muchos casos el mercado orgánico es una oportunidad,
pero también requiere asistencia técnica, capital y créditos. Por otro lado, podemos decir que las experiencias exitosas que han habido en la región, no voy a nombrar, hay algunos bancos de experiencias exitosas en el campo de local, como las que ha recopilado la Red de Innovación Ciudadana a nivel de América Latina, y por ahí yo creo que van a tener algún expositor al respecto. Se generan innovaciones sociales y económicas en que existe un trabajo conjunto entre actores estatales de la sociedad civil y la comunidad, y esas son las exitosas, como han demostrado otras experiencias previas en términos no tan focalizadas, pero sí cuando hay cogestión entre diversos actores hay una experiencia económica exitosa, cuando hay inversión en la base de la cadena. Pero debo decir que no desde los proyectos vinculados a programas de transferencias condicionadas. Los programas de transferencias condicionadas, lamentablemente, si bien generan un aumento en los índices de superación de la pobreza, no generan sustantivamente empleo para las mujeres, sino que generan mayores habilidades sociales, pero continúa siendo un factor importante la mediación entre el Estado y la familia, y son más bien políticas de carácter familiar y no vinculadas a las mujeres como sujetas de derecho. Se instalan experiencias como sujetos claves, en que las mujeres son los sujetos clave y genera eso rentabilidad. Se recoge la diversidad de los contextos culturales en que viven las mujeres y no se piensa a las mujeres como un modelo único. Eso quiere decir que las mujeres son distintas dependiendo de los territorios y de los contextos culturales en que viven y aportan de distinta manera a la economía. Muchas veces cae el modelo desde una agencia como un modelo único para operar en todo el continente. Los desafíos. Porque ya estoy corriendo con el tiempo. Generar políticas que prevengan la segregación y las brechas de ingreso. Enfrentar la organización global de la reproducción social con políticas activas del mercado laboral en todas sus expresiones, de manera de facilitar la participación y la autonomía económica de las mujeres. Y esto no es un problema solo del nivel nacional, sino que también de los niveles subnacionales. Ello implica desmitificar a la familia como motor del desarrollo e identificar a los sujetos de la familia y sus particularidades. No es lo mismo pensar en el hombre que tiene los aprendizajes tradicionales de ser proveedor que mujeres que han estado sujetas al mundo de los cuidados y que además, como siempre digo yo, todos fuimos a la misma escuela y aprendimos de la misma manera a movernos en la sociedad, bajo los mismos parámetros. Aquí no hay buenos y malos, sino que hemos hecho aprendizajes de cómo movernos en la sociedad de maneras determinadas, y eso se reproduce en todos los niveles de la institucionalidad. Construir la visión del negocio, ya esto en lo particular, y el desarrollo de los servicios públicos asociados en concordancia con las necesidades distintas de hombres y mujeres. O sea, meterle perspectiva de género a la ventanilla también es relevante, porque probablemente hasta los horarios de atención pueden ser distintos. Generar estrategias de cogestión pública conjuntamente entre diversos actores sociales, dar cuenta de la intersectorialidad a la que obliga la transversalidad de género. No hay transversalidad de género si esta no tiene una acción intersectorial con férreas alianzas entre distintos actores de distintos niveles. Luego, porque las sinergias que producen las políticas que tienen un enfoque de justicia redistributiva e igualdad de género son relevantes. Si miramos las políticas que hubieron hace 15 años o casi 20 años en el continente, solo en el tema de jefaturas de hogar, o si analizamos las políticas de violencia hacia las mujeres, han legado aprendizajes relevantes como modelos de gestión pública en los estados nacionales. No me voy a detener más en eso. Girar la atención sobre las actoras locales en la perspectiva de producir estrategias efectivas para superar la desigualdad de género, mantener una visión de innovación
que conjugue la gestión pública, la ciudadanía, la innovación, la ciudadanía en todas sus expresiones y culturas territoriales. Y hacer frente a la desigualdad, por último, y discriminación de género y enfrentar el nuevo contexto económico internacional requiere de un renovado concepto sobre un modelo de desarrollo, que requiere también de aumentar y propiciar el debate a nivel local. Yo creo que las cosas son al revés. No creo que llegamos al modelo de desarrollo desde arriba, desde el nivel nacional propiamente tal, sino que efectivamente las prácticas locales cambian la política y son muchas veces vanguardia de las políticas nacionales. Y en ese sentido creo que las políticas locales tienen un aporte sustantivo que hacer en términos de género. Creo que las finanzas deben estar al servicio de la producción, la reproducción y el crecimiento. Creo que se debe reconocer a las mujeres como actoras económicas porque implica dar cuenta de la desigualdad y seguir avanzando en la consecución de derechos en igualdad para todos y recoger la agenda y por otro lado en lo que me compete institucionalmente en nombre de las autoridades de la mujer de la región, recoger la agenda de derechos económicos asentada en Brasilia hace 2 años, en el consenso de Brasilia, y quien además nos ha puesto como meta, una meta que de alguna manera es la de ustedes, que es avanzar en generar indicadores económicos con perspectiva de género o indicadores económicos sobre la situación de las mujeres y hombres en la región y sobre tecnologías de la información. Avanzar en eso, la 13ª Conferencia Regional sobre la Mujer es en octubre del 2013 y tiene como el empoderamiento económico de las mujeres como eje clave. Muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, vamos a continuar con el señor Juan Manuel Valdares, que es de Costa Rica. Es coordinador regional del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Fundación de EMUCA y como es hombre seguramente va a ser más obediente con el tiempo. Se lo puede sacar el micrófono. Sí, está bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero, muchísimas gracias a los organizadores por invitarnos a esta actividad. Trabajo en la Fundación de EMUCA. La Fundación de EMUCA es la Fundación para el Desarrollo Municipal en Centroamérica y República Dominicana. Somos una institución de personería jurídica centroamericana que trabajamos en temas de desarrollo local y fortalecimiento de la institucionalidad, sobre todo a través del trabajo con gobiernos locales. También en el margen, en el ámbito de este trabajo, actualmente somos los socios locales de un programa del BID-FOMIN llamado Conectadel, en el cual trabajamos en procesos de formación de capacidades en desarrollo territorial específicamente. Gran medida de lo que vamos a presentar viene del trabajo propio que hace la Fundación de EMUCA. Trabajamos mucho en apoyo de políticas nacionales y legislación en temas de descentralización, fortalecimiento de los gobiernos locales. Trabajamos mucho apoyando procesos de desarrollo territorial específico en muchos territorios de Centroamérica y República Dominicana. Y como estoy seguro que a muchos de todas y todos ustedes les ha sucedido, siempre, desde hace bastante tiempo, hemos tenido la intención de tener impacto sobre esas desigualdades de género tan claras, que ya muy bien nos han marcado y que en Centroamérica son muy evidentes. La estrategia que normalmente utilizábamos era en algún momento del proceso, ya sea de la construcción de la política o del proyecto puntual en específico, incorporábamos ya sea una asistencia técnica, o si era una capacitación, un módulo, o si era una evaluación, algo
un o una especialista en el tema de género, pensando que si de esa manera incorporábamos el tema y ver si vamos a poder tener, tratando de buscar de una manera, tratar de tener impacto. Todos ustedes se imaginarán cuáles eran los resultados finales cuando hacíamos las evaluaciones. No había impacto, digamos. Se tocaba en su momento, si por ejemplo ponemos una capacitación de un diplomado, 150 horas, 170 horas, pues esas 20, 25 horas que se utilizaba para ver el modo género, al final, ya la evaluación final, o cuando se hacían proyectos, o cuando se hacían políticas, nos damos cuenta que realmente no calaban. Igual en proyectos territoriales, después de 2 años de hacer proyecto territorial, nos damos cuenta que el tema de género no calaba. ¿Qué sucedía? Pues bastante claro era que la teoría estaba, era muy evidente, no hay manera de esconderlo, pero que los patrones de comportamiento, patrones culturales que repercuten o reproducen esa desigualdad no son tan fáciles y no se pueden ver de una manera aislada. Se ocupan instrumentos claros y se ocupa, lo que ya muchos saben y se ha hablado, transversalizar de una manera seria a lo largo de todo el proceso el tema de la perspectiva de género. Entonces, con esa intención, hicimos un intento, seguro, fijo, muy mejorable, pero logramos, hicimos un equipo de trabajo, lo que hemos venido hablando aquí, trabajo en red, hicimos un equipo de trabajo conformado por 6 expertas de muy alto nivel centroamericanas, algunas desde nivel de secretarias, o bueno, ya tienen rango de ministro o ministra de la mujer, también académicas, operadoras territoriales que han tenido mucha experiencia tanto desde la academia, desde lo teórico, desde la práctica en este tema, y nos dimos a la tarea de trabajar conjuntamente para tratar de crear un documento que de una u otra manera nos brinde herramientas claras, concretas, para hacer esta transversalización. No solo que se maneje la teoría de por qué es importante, sino de cómo legítimamente hacerlo. Ya había bastante escrito, algunas cosas no eran aplicables en la región, otras que sí. Fue un aporte más de que no es para nosotros valorar lo que tan bueno o qué malo es, pero digamos que sin lugar a dudas la intención era tratar de tener muchísimo mayor incidencia en esta temática tan importante. Y el producto, que es lo que voy a presentar rápidamente en este foro, es este libro, La perspectiva de género en el desarrollo local, que de nuevo, en este caso me toca a mí presentarlo, pero no es producto, sin lugar a dudas, es un producto de un trabajo en red de expertas que sin lugar a dudas conocen muchísimo más que yo y tienen más experiencia que yo en esta temática. El libro está en la página web de la Fundación de Muca, lo pueden bajar para los que estén interesados y siguiendo el espíritu de ese trabajo en red, pues nos gustaría oír todos los comentarios, retroalimentación de él y estaríamos más que dispuestos de seguir trabajando en el mejoramiento de estas técnicas y estos instrumentos sobre la materia. La estructura del libro es la que se presenta aquí, tiene un marco conceptual general, rápido. Luego ya entramos en instrumentos más propiamente. Siempre partimos en los procesos de desarrollo territorial de un diagnóstico de ese territorio. Bueno, ¿cómo se hace un diagnóstico con perspectiva de género específicamente? Ahí vamos a verlo ahora más adelante. Ya nos hablaron, colega de aquí de Córdoba nos habló hoy de la importancia de la planificación estratégica territorial en el marco del desarrollo territorial. Pues incluimos también en el libro cómo hacer algunos instrumentos sobre cómo realizar estos procesos con perspectiva de género. Luego hablamos en general de políticas y estrategias de desarrollo territorial públicos y privadas, temas de empresarialidad, cadenas productivas, generación de empleo, cómo se pueden hacer con perspectiva de género. Tenemos un acápite de estudios de casos, que siempre es importante no solo hablar de teoría y de metodología de instrumentos, sino conocer casos concretos específicamente, que están sistematizados. Y eso es el último, que tal vez fue el que más nos costó, que era ya al final, sobre todo de la construcción, elaboración de un proyecto de desarrollo territorial, que muchos trabajamos en eso y en nuestros procesos de capacitación que hacemos mucho en la región, siempre terminamos con un proyecto específico, cómo asegurarnos que realmente está incorporando el tema de género y que lo está incorporando bien, de una manera objetiva.
Ahí al final logramos definir una metodología, un instrumento para tratar de hacer esto. Y al final un conjunto de indicadores importantes. Dado las restricciones de tiempo, en esta presentación voy a hablar de las que tienen, voy a referirme un poquito más a fondo con las que tienen un asterisco. Todo lo demás está en el libro de igual manera para los que tuvieran interés. Marco conceptual. Lo primero, yo creo que es fácil de argumentar. Hay insuficiente referencia al tema de género en textos especializados en desarrollo local. Se habla de una u otra manera, a veces se dice referencia que es importante, pero el tema profundizado realmente no está en la bibliografía actual. Otro tema muy importante es que las relaciones de género tienden a ser invisibles debido a la carga cultural. Los resultados son visibles, sobre todo son objetivamente cuantificables, pero esas relaciones son invisibles, como ya están incorporados dentro del patrón los culturales, se ocupan metodologías especiales para visibilizarlas de una manera. Eso fue un tema también que tomamos en cuenta que es muy importante. Luego, la clara situación de desigualdad de género en la región centroamericana. No es bueno ponerme aquí a dar datos, pero por ejemplo hay un 33% más de incidencia entre mujeres, entre hombres, y ya doña Alejandra nos dio datos más que de sobra sobre esta desigualdad ya muy clara. Y un tema que para nosotros fue medular a lo largo de todo este proceso fue la aceptación, que hay que aceptar que si no existe una revisión de género de las políticas, programas y proyectos de desarrollo local, estos serán ejecutados con un sesgo en detrimento de las mujeres, automáticamente. Si no se hace esa aceptación y si no se toma en cuenta, dado que la sociedad por sí ya reproduce patrones de desigualdad de género, automáticamente, aunque no se tenga la intención y no se tenga la mala intención, automáticamente se van a reproducir. Entonces, si uno no hace esta aceptación, está simplemente ayudando a reproducir el proceso o el modelo. ¿Qué conlleva integrar la perspectiva de género en el desarrollo territorial? Primero, si nos ponemos a pensar en todas las definiciones de desarrollo territorial existentes, hoy en la mañana estuvo Sergio Boisier, Paco Alburquerque, si no me equivoco, anda por aquí, que son los grandes referentes sobre la materia. Nos damos cuenta que siempre son la canalización de las fuerzas sociales para el bienestar general, y por este tipo de definiciones. Entonces, no podemos hablar, o se tiene que decir que toda acción de desarrollo territorial debe contar con esa perspectiva de género para poder preciarse de serlo, para hacer un verdadero desarrollo, porque no puede haber desarrollo para unos sino para otros. Entonces es un tema sumamente importante. Otro que no es solo resolver las necesidades de las mujeres, sino favorecer la modificación de pautas sociales que generan esas desigualdades. Y esto de nuevo es un tema de fondo. Muchas veces el análisis de género simplemente se busca llenar o tratar de resolver esas necesidades básicas. 3 minutos. Ok. Soy pésimo en esto, manejo tiempo. Ok. De nuevo, otro punto importante es que no es trabajar de manera aislada, segregando a las mujeres de las dinámicas generales de desarrollo o en sectores específicos, como si su capacidad de generación de ingresos no dependiera de las mismas dinámicas económicas a que les hacen frente los hombres. De nuevo, no es la idea de que hay que trabajar con mujeres, específicamente en áreas de mujeres que son propias para las mujeres. Ese no es la intención. La idea es que es un mismo sector económico, las mujeres viven en la misma actividad económica y hay que ver desde ese ámbito cómo se trabajan esas desigualdades existentes. Entonces, no se trata entonces de la mera integración de las mujeres, dejando intactas las estructuras que reproducen las desigualdades de género, y es el impulso de procesos de integración que generen cambios en las estructuras de poder de la sociedad. Pablo Costamaña y don Miquel Ascueta hablaron hoy de desarrollo territorial, hicieron mucho énfasis en 2 temas. Hicieron énfasis en el tema que es político, hicieron énfasis en el tema que es poder, manejo de poder. De nuevo, el aspecto de género al fin y al cabo es poder, el poder en las tomas de decisiones. Y ahí, sobre ese tema, si no se trabaja, simplemente de nuevo no se está atacando el problema de fondo.
Por ende, se trata de reforzar la voz e incidencia de las mujeres en las tomas de decisiones sociales, económicas, políticas, durante el proceso de construcción e implementación de esa agenda de desarrollo, esa visión común de desarrollo. Ahí es, en el meollo del asunto, donde se busca trabajar bajo esta perspectiva. Entonces, aquí voy a ver, ahora sí ser rapidísimo. De nuevo, todo esto está aquí, pero en el tema de herramientas concretas, hay diferentes cosas que se buscan a través de herramientas que están en el libro. Uno es el perfil de actividades, ese triple rol que tienen las mujeres, ¿verdad? Rol reproductivo, rol productivo y rol comunal. Hay herramientas para ver a través de manejos de tiempo cómo utilizan el tiempo las distintas, tanto los hombres como las mujeres, para visibilizar este aspecto. La matriz de acceso y control de recursos y beneficios. Bueno, ¿quién tiene los recursos productivos y quién tiene beneficios de los recursos productivos? En el tema de la violencia mujer está muy claramente identificado que a veces esa violencia se da porque la mujer no puede salirse de una relación dado que no tiene manejo de esos recursos y está de una cierta manera obligada a quedarse dentro de esa relación que a veces es violenta. Ese tema es sumamente importante. Porque son las necesidades prácticas y los intereses estratégicos. Las necesidades es lo que muchas veces es lo básico, ¿verdad? El tema de hacer planificación de infraestructura con base en las necesidades de las mujeres a diferencia de los hombres, pero también están los intereses estratégicos y los intereses vienen con base en esas relaciones de poder. ¿Cuáles son los patrones culturales, sociales, legales, económicos que hay que cambiar para cambiar esas relaciones de poder? Luego también el tema muy importante, la participación. ¿Cómo se hace y cómo se visualiza y no se invisibiliza los patrones de participación, tanto los hombres y mujeres, en los procesos de planificación, en los procesos de construcción de política? Esa participación, que muchas veces no es solo el voto, sino que realmente participar de manera valiosa en estos procesos es sumamente importante. Y de nuevo, hay instrumentos sobre todo esto en el libro de una manera fácil, casi que divertida, se los aseguro, de una manera fácil, divertida, a través de procesos participativos, luego evidenciar claramente estas desigualdades existentes en la sociedad. Bueno, esto me lo voy a saltar, estos son parte rápido de digamos, es un poquito más de profundidad sobre estas herramientas. De nuevo, otro tema importante sería el análisis de los factores de influencia en las relaciones de género en los territorios. De nuevo, aquí vemos la importancia que hay que ver en la arena de esas relaciones sociales, la configuración del capital social en un territorio determinado, las formas de poder y las capacidades de actuación de cada sexo. Esos factores de influencia son normales, son parte de la sociedad, no se tienen que ver como algo negativo específicamente, pero son muy importantes entenderlos, visibilizarlos y tenerlos claros. Y en los temas de participación, que ya se me fue el tiempo, hay que ver y adaptarse a cuáles son las realidades y las posibilidades que tienen tanto los hombres como mujeres para participar activamente en este tipo de participación. Entonces, dependiendo de los aspectos culturales, a veces sí vale la pena que esos espacios sean de solo mujeres, porque a veces la figura del hombre no genera, ya está comprobado, los mismos espacios, la misma confianza. Otras veces es importante que sean conjuntos. Los horarios de cuándo es esa participación, todos esos temas hay que tomarlos en cuenta. En cuanto a la planificación estratégica territorial, de nuevo, toda la metodología está, pero hay 4 temas básicos importantes: velar por la participación, la aplicación del análisis de género, conocer la situación por medio de datos desagregados por sexo, el tema de los datos es muy importante, y por ende, todo el proceso de planificación conlleve de manera realmente transversal el proceso. Y por último, ya con esto termino, hay una metodología relativamente novedosa para verificar que si en los proyectos, programas o iniciativas de desarrollo territorial realmente se está transversalizando claramente
en la propuesta del enfoque de género. Y aquí desde ese punto de vista hace un análisis de las instituciones públicas, estamos hablando de proyectos de desarrollo territorial, la cultura organizacional de las organizaciones que están trabajando si en verdad incorporan el enfoque de género, aspectos de la ciudadanía, el sector productivo y por ende luego también en los procesos de gestión, de ejecución de estas iniciativas. En el libro está claramente coordinado cómo ir analizando una por una para ver si la perspectiva de género está siendo incorporada de manera transversal. Yo creo que es un resumen muy rápido, pero en verdad les agradezco muchísimo el tiempo y ahora esperemos que en las preguntas y respuestas podamos ahondar en algún tema que les haya parecido interesante. Muchas gracias. Bueno, me falló el pronóstico. Pensé que iba a cumplir el horario, pero no. Seguimos con la señora Olga Riutort. Es presidenta del bloque Eva Duarte de Perón en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Buenas tardes. Gracias a la DIC por la invitación para participar. Bienvenidos los panelistas que no son de nuestro país. Espero que se sientan cómodos y que les guste nuestra ciudad. Yo me voy a remitir simplemente a contar la experiencia que he tenido en la militancia de género en casi 45 años de trayectoria. Yo estoy convencida a esta altura del partido que para enfrentar los desafíos del mundo actual necesitamos de hombres y mujeres de todos los sectores, del Estado, de la industria, de la clase laboral, de las amas de casa, que tengan formación intelectual y moral, para permitir replantearnos las relaciones que tenemos de los hombres entre sí, de las mujeres entre sí, de los hombres con las mujeres, para ser capaces realmente de pasar de la destrucción y la contaminación de nuestros recursos naturales y del ambiente a la preservación y al desarrollo sustentable. De los egoísmos disociadores para pasar a ser ciudadanos solidarios, comunidades solidarias, y también para pasar de la explotación a la justicia social. Y cuando me hablaron de que la charla era sobre empoderamiento del género, lo primero que pensé que para hablar de empoderamiento en nuestro país y en esta ciudad y en esta provincia a la cual pertenecemos, era necesario de alguna manera hablar de cuál ha sido el camino que las mujeres hemos recorrido para llegar hasta aquí y cuáles, o tendríamos que descubrir cuáles son los caminos a seguir para lograr lo que tanto ansiamos, no solo como género, que es la igualdad, sino también como sociedad, es decir, esto de no seguir renunciando a la mitad de la materia gris que significamos las mujeres, que somos más de la mitad de la población, por lo menos aquí en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Desde que el mundo es mundo, las mujeres pasamos de ser seres sin almas hasta 1545 en el Concilio de Trento, que se nos reconoció que teníamos alma. Fíjense los miles de años que pasaron en donde nosotras solamente éramos un aparato reproductivo. En nuestro país recién, en la Constitución de 1853, se nos reconocieron iguales derechos que a los hombres, por supuesto, en el acceso a la salud, en la educación, vivienda, trabajo, pero obviamente no el derecho a elegir y ser elegidas. Y recién, en 1947, se dio el voto femenino que lo consigue Eva Perón, que lo utilizamos por primera vez en 1951. Es decir, que hace apenas 60 años en nuestro país que nosotras somos ciudadanas. Podemos opinar, elegir y ser elegidas. El proceso de participación fue avanzando, las mujeres se fueron integrando más a los quehaceres comunitarios, pudimos empezar a acceder a las universidades públicas, a las universidades privadas, y en nuestra provincia
tuvimos un avance que creo que fue importante, pero no suficiente. Logramos, ya en el año, 91, en La Nación, después de recuperar la democracia en el 83, estuvimos como legisladoras 8 años luchando por conseguir una legislación que realmente avanzara en la igualdad de género. Y después de mucha discusión y debate, en 1991 conseguimos la ley de cupo que nos daba un 30% de representación parlamentaria en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores del país. En el año 2000 pudimos lograr en esta provincia la ley de equidad de género. Esta fue una ley muy discutida, de discriminación positiva, en donde nos permite un instrumento de participación igualitaria en todos los cuerpos colegiados de organizaciones civiles, privadas y públicas en nuestra provincia. Y aún pienso hoy, después de 12 años, que esa ley se pudo sacar en esta provincia porque en ese momento la que habla tenía un lugar de poder real, era la secretaria general de la Gobernación. ¿Y por qué tengo esta convicción y la reafirmo día a día? Porque hace 12 años que mujeres en las distintas provincias han intentado lograr una legislación como esta en el resto del país y aún no se ha podido lograr en ninguna otra provincia, debido a la resistencia de gobernadores y de legisladores que se resisten a compartir el poder, tal vez sea por esto de que el poder no se regala, se conquista. A esta ley que nos permitió, sobre todo en esta provincia, en un ámbito, observar lo positivo de esta discriminación, como algunos le dicen, fue en el ámbito profesional. Era impensable en la provincia de Córdoba ver organizaciones de los cuerpos colegiados profesionales, colegios de arquitectos, de ingenieros, etcétera, presidido por mujeres. Siempre las mujeres, como en todas las organizaciones en donde se concentra poder, éramos secretarias de actas, secretarias de acción social o secretarias de cultura, o tal vez vice en algunos lugares, pero siempre las presidencias estaban a cargo de los varones. Con esta ley que obliga a todas las instituciones que tengan que ir a elecciones a intercalar hombres y mujeres en las comisiones directivas, empezaron a aparecer la posibilidad real de que las mujeres pudieran ser presidentas del Colegio de Ingenieros, presidentas del Colegio de Arquitectos, presidentas del Colegio Bioquímico, del Colegio de Abogados, etcétera. Hasta hoy tenemos una presidenta de la Federación de Profesionales aquí en la provincia. Esta ley, si bien es cierto que decían que podía abrir las puertas a que nosotros colocáramos mujeres inexpertas, era un argumento tramposo, porque no se las incorporaba a las mujeres a las listas de cargos electivos en los cuerpos colegiados o en los poderes legislativos o deliberantes, porque no tenían experiencia, y no tenían experiencia porque no se las incorporaba. O sea que fue positivo, porque creo que las mujeres empezaron a animarse, ya que era obligatorio que estuvieran en los cargos. Los hombres no tuvieron más remedio que correrse y hoy tenemos en los cuerpos legislativos y en aquellas municipalidades que adhirieron a la ley o que no tienen carta orgánica, la posibilidad de tener muchas mujeres en estos cuerpos legislativos, que esto nos acerca a la igualdad de oportunidad de ver si es posible llegar a estar en los niveles del poder real. Y cuando digo niveles del poder real, no estoy planteando el poder como una cosa personal, sino el lugar en donde se deciden y se planifican las políticas. Porque si las mujeres no llegamos a compartir en igualdad de condiciones el acceso a estos niveles en donde se planifican y se ejecutan las políticas, siempre vamos a estar analizando programas que vean si tienen la perspectiva de género, siempre planificado por los hombres,
para ver si estamos incluidas o no estamos incluidas y cómo sacamos más de la pobreza o menos de la pobreza. Las mujeres somos diferentes a los hombres. Somos biológicamente diferentes y también psicológicamente diferentes. Y el equilibrio en el desarrollo de una sociedad necesariamente tiene que tener a los hombres y a las mujeres en igualdad de oportunidad para acceder a esos niveles en donde se deciden las políticas, porque si no, nunca las políticas de cualquier nivel, de cualquier gobierno nacional, provincial o municipal, sea del color político que sea, no va a tener incluido el género en la ejecución ni en la gestión. Simplemente porque si estamos diciendo que desde 1545 recién se nos reconoce que tenemos alma, la conclusión es que este mundo fue concebido, modelado a la imagen y necesidad de los hombres, y fueron ellos quienes definieron qué cosas nos están permitidas y qué cosas no nos están permitidas. Entonces, esta pauta cultural que no se arregla con leyes, este es el problema que tenemos las mujeres en la discriminación de género, que no se arregla ni porque se haga un decreto ni porque se haga una ley. Las leyes ayudan a la oportunidad, pero estas pautas culturales de tantos años llevan a que la solución del problema va a tardar mucho tiempo y que es necesario que las mujeres y los hombres nos planteemos este tema, porque son cambios de conducta que no se van a ir arreglando simplemente por intermedio de una ley. Avanzamos en esa época, después de esta ley de género, en esta provincia, y creamos también por ley el Consejo Provincial de la Mujer, un organismo pluripolítico, plurisectorial, que nos permitía ver al género de una manera transversal e independientemente de los colores políticos de los gobiernos de turno, porque era un organismo autónomo. Este Consejo Provincial tuvo la posibilidad, o nos dio la posibilidad a las mujeres aquí en la provincia de Córdoba de crear el programa modelo contra el delito de violencia sexual de mujeres, niñas y niños. Pudimos hacer la primera unidad judicial de la mujer violada y del niño violado, pudimos hacer la casa de contención, pudimos lograr los consultorios de atención psicológica. Esto motorizó la ley provincial de violencia doméstica, que generó a su vez la creación de las unidades judiciales. ¿Y por qué saco este tema respecto del empoderamiento de las mujeres y el desarrollo? Porque en nuestra provincia las denuncias de violencia familiar son casi 64 casos diarios. Y si ustedes observan el periódico o los periódicos locales, van a ver que todos los días hay una muerte por violencia familiar, por violencia doméstica. Y este flagelo, que también es una pauta cultural, ¿por qué? Porque el 90% de las víctimas de violencia doméstica son mujeres. Entonces, el 99%, no el 90% son mujeres. Entonces, a la no participación en los niveles donde se planifican y se deciden las políticas, le agregamos este flagelo de la violencia familiar, hace que, como no es la violencia familiar un problema que solo está enquistado en un sector socioeconómico, sino que atraviesa toda la sociedad, una mujer que tiene este problema en su hogar, estudie, trabaja, dirige una empresa, no va a rendir de la misma manera o con la misma eficiencia que lo pueden hacer los hombres. Entonces, no es un tema menor plantearse que también en este tema hay una pauta cultural que, si bien las leyes que hoy tenemos ayudan a poner freno o ayudan a contener y proteger a estas víctimas, que son generalmente las mujeres, también niñas y niños, nos hace pensar que hay que trabajar, sobre todo desde las mujeres, para que
los varones también lo entiendan y no lo olviden, que a esta conducta adquirida por los hombres solo la puede reemplazar una conducta diferente. Y para que este proceso cultural se produzca, necesitamos realmente de la participación activa de las mujeres y de los hombres. Y este creo que es uno de los grandes desafíos que hoy nosotros tenemos. El otro día leía cuando la expresidenta de la ONU, de Chile, hoy directora de la ONU, daba a conocer el mapa de la situación política de las mujeres en el mundo. Y yo quiero leerles algunos datos que me parecen interesantes porque pueden indicar caminos a seguir para ver si podemos lograr que el empoderamiento, que no es otra cosa que llegar a acceder a los mismos niveles que los hombres en el manejo de la cosa pública, en el manejo del poder real, nosotros podamos encontrar algunos caminos que aceleren esta participación y esta igualdad. Los datos que ella dio son los siguientes. El sexo femenino ocupaba en el mundo en el año 2010 el 19% de los cargos parlamentarios. En el 2012 ocupa 19,5% de cargos parlamentarios. Aumentó poco, solo el 0,5%, pero por lo menos es un pasito. Un ejemplo de mayor participación en el mundo solo está la República de Ruanda, que tiene el 56% de mujeres que participan en la estructura parlamentaria, y Andorra, el Principado, que tiene igual número de hombres y que de mujeres en su parlamento. En el otro extremo, obviamente, está Belice y Arabia Saudita, que no tienen ninguna representación de mujeres en el parlamento. También daba el siguiente dato. En el 2008 había 8 presidentas o mandatarias en el mundo. Hoy tenemos 17, lo que también es halagüeño porque indica que en 4 años hemos podido casi duplicar el número de presidentas o primeras mandatarias. En el 2005 teníamos el 14,2% en el nivel de mujeres en los cargos ministeriales. En el 2012, o sea, en el primer semestre del 2012, 16,7% de los cargos ministeriales. También hubo un aumento, no para volverse loco, pero por lo menos el 3,5% de estos niveles son ocupados por mujeres. La ocupación laboral, y aquí hay un tema para prestarle atención, en el mundo de la población económicamente activa, el 86% está ocupado por los hombres, y de esta masa de empleos masculinos, solo el 4% tiene horario parcial, jornada parcial de trabajo, es decir, son muy pocos los hombres que solo trabajan menos de 30 horas semanales. En el caso de las mujeres económicamente activas está el 71% con empleo, pero fíjense que el 22% tiene una ocupación parcial, es decir, trabaja menos de 30 horas semanales. En Latinoamérica, a fines del 2012, las mujeres representaban el 22,6% del arco parlamentario, y eso es porque de los 18 países, 12 tienen leyes que favorecen el cupo. En el ámbito de Argentina, los datos dados por la encuesta permanente de hogares, en un promedio de 4 trimestres entre el 2010 y el 2011, nos dice que los hombres ocupan el 72% de los cargos gerenciales, mientras que las mujeres solo ocupan el 28% de estos cargos. En el ámbito del trabajo, también en nuestro país y con la misma fuente de información, los hombres mayores de 14 años que tienen condiciones de trabajar ocupan el 68% del empleo y tienen un 22% de ocupación parcial, es decir, menos de 30 horas semanales. En el caso de las mujeres,
la población mayor de 14 años tiene un 43% de empleo, pero tienen un 50% de ocupación parcial, es decir, menos de 30 horas semanales. Y entonces, si a esto nosotros le ponemos otro dato que tenemos en nuestro país, que dice que las mujeres son las que tienen mayor ingreso en matriculación en universidades, mayor porcentaje de egreso y mayor porcentaje de desempeño, y que de cada 10 estudiantes, 6 son mujeres las que egresan, ¿cómo es que se entiende que una vez que se sale del círculo educativo, las mujeres desaparecen en el ámbito laboral o desaparecen en el ámbito gerencial? Esto muestra a las claras el nivel de discriminación y de dificultad en tener la misma posibilidad, la misma oportunidad de acceder a niveles directivos gerenciales o en los niveles del Estado en donde se planifican y se ejecutan las políticas para atender a que la equidad, la igualdad de género sea una realidad. Yo siempre digo que a las mujeres nos ha ido mejor siempre en la teoría que en la práctica, en los dichos más que en los hechos. Y esto muestra a las claras porque durante los debates del día de hoy siempre se ha hecho hincapié en un componente que es la educación. Fíjense acá cómo es que será una pauta cultural del comportamiento masculino respecto de ceder o correrse para dar paso y compartir todas las estructuras con las mujeres, que a pesar de ser las mujeres, 6 de cada 10 se reciben, son mujeres, no acceden a este nivel. Esto indica que acá hay un comportamiento cultural que, aunque las mujeres tengan un nivel educativo determinado superior a los hombres, no llegan a los niveles. Y este dato uno lo puede observar cuando mira dónde participan masivamente las mujeres en una comunidad. Y cuando uno camina por los barrios de nuestra ciudad o de nuestra provincia, ¿qué ve? Que hay participación masiva de mujeres en las cooperadoras escolares, en las cooperadoras hospitalarias, en las ONG que han nacido alrededor de satisfacer una demanda de la sociedad donde el Estado está ausente, generalmente de servicios públicos, y en todas estas organizaciones están muchas mujeres o todas mujeres, y cuando hay hombres apenas son 1 o 2 que pueden participar de estas estructuras. ¿Y esto es por qué? Porque las mujeres hemos sido formadas sumisas al poder, es decir, ahí donde se reparte trabajo solidario están las mujeres. Si uno analiza las estructuras de las cámaras empresariales, de las cámaras industriales, de las estructuras de cómo están compuestos los estados, las mujeres somos un numerito. Y no estamos, ¿por qué? Porque ahí se distribuye poder. Y hasta que esa situación no seamos capaces de revertirlas, las mujeres insistiendo, tratando de formar conciencia, tratando de persuadir, y los hombres tratando de cambiar una conducta, va a ser muy difícil que hablemos de empoderamiento, de desarrollo local con equidad e igualdad de género. Yo creo que hay 2 situaciones difíciles de cambiar, que desde que el mundo es mundo se supone que el componente económico de los hogares le pertenece al hombre, ya termino, y que el tema de la educación y el cuidado de los hijos le corresponde a las mujeres, y es por eso que los hombres flexibilizan muy poco sus condiciones laborales para también participar cada vez más en las tareas y en el cuidado del hogar. Eso por un lado. Y por otro lado, que al manejar el poder siempre, los hombres están muy cómodos en esa situación y les es muy difícil decir, me corro, vení y pasa. Yo la pregunta que me hago es, ¿será que los hombres que han manejado esta nación durante 200 años pensarán algunos que porque nos incorporen a las mujeres o nos den la oportunidad de decidir junto con ellos,
vamos a empeorar las cosas. ¿Por qué no probamos? Porque tal vez al incorporarnos con nuestras características diferentes, que no son mejores ni peores que la de los hombres, sino que son distintas, vamos a lograr el equilibrio que toda comunidad necesita para desarrollarse con equidad, con igualdad y con justicia. Muchísimas gracias. Voy a presentar a la señora Isabela Herminia Ramos, que es coordinadora indígena de la comunidad Colla Ayllu del Colla Suyo. ¿Está bien dicho? Bueno, Imainaya, yo como comunidad indígena tengo que hacer un poquito de memoria de historia, ¿no? Primero. Y les pido disculpas porque el sistema estructural del Estado argentino, que tiene 200 años, ha sido opuesto a la cosmovisión, organización política, económica de las comunidades indígenas. Les pido disculpas porque ahora no quiero que se sientan mal por lo que uno hace una revisión histórica, así como Olga acaba de hacer una reseña histórica de nuestro país, de nuestra historia con las mujeres, y dio un porcentaje como acabamos de escuchar en las disertaciones anteriores. Yo quiero hacer esta memoria histórica para fortalecer la raíz de identidad de Latinoamérica. Creo que la falencia ha sido en las estructuras académicas de formación para nuestras poblaciones. Si vamos a hacer una revisión histórica, a una memoria ancestral, nosotros tenemos una sola palabra en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17, donde estamos contemplando la preexistencia. Es la única palabra que la quiero de la Constitución, porque nos hace sentir vivos, que hoy estamos. Y yo quiero pedirles a todos los que están presentes que no se equivoquen, porque hay un fraccionamiento, así como hay un abanico de fraccionamiento político sectario, también hay un fraccionamiento como un abanico de fraccionamiento religioso. Entonces las dos cosas han ido aportando a esta sociedad que hoy tenemos, sociocultural que tenemos hoy, que convivimos, hombres y mujeres, y nosotros los pueblos que nos sentimos un poco fuera de ese, ni siquiera en las leyes, ¿no? Solamente en esa palabra que le digo. Y yo le agregaría eso, si ustedes, que muchos tienen que ver con esta capacitación de empresas, de capitales, que manejan un poco este rol que hace el Estado. Es importante que tomen en cuenta la restauración de un Estado argentino, que se ejecuten las leyes, que las leyes se han hecho, yo creo que con buena voluntad. Algunas habrá que revisarlas, algunas habrá que sumarse. Como veo que en Córdoba tampoco estamos incluidos en la Constitución de Córdoba. Dice en el artículo 8 de la Constitución de Córdoba, acá se respeta todas las culturas. Pero no está incluida la cultura de las comunidades ancestrales, que forman parte de la raíz de este país, de esta América. Tuvieron muerte hace, creo que en el continente, los 5 continentes, tenemos la mayor muerte que se hizo en el mundo, la mayor masacre, y seguimos muriendo en los distintos rincones de nuestras comunidades, con la ausencia no solo de los estados, con la ausencia cultural del autorreconocimiento. Y así se forma el INAI,
que se maneja como es la ley de acá del 302 que se ha formado en el año 92 para conformar el INAI de asuntos indígenas, que son asuntos indígenas, que dejan librado a la suerte a las comunidades indígenas. Si quieren, si se suman políticamente a hacer como es, ¿cómo te les puedo decir? Una manada de indígenas para dominar y someter políticamente, son aceptados y son racionados como se les cante la gana, las migajas que les llega a algunos punteros políticos. No nos llega a todas las comunidades indígenas que mueren, y ustedes pueden tener, como pertenecen al Estado, pueden tener más clara la claridad de censos estadísticos de pobreza en los rincones como los Tobas, como los Huichí, como los Collas, en los distintos barrios de Villa Miseria, como en Buenos Aires, en distintos lugares así de las grandes provincias, las ciudades como los Tobas, en Santa Fe. Nosotros estamos volviendo, pero sin la ayuda de ninguna parte del Estado que nos debe respetar. Si bien hay tratados internacionales, pactos internacionales, algunos reconocidos y firmados por Argentina, pero solamente se trata territorio, lo que interesa políticamente, por supuesto. Entonces yo quisiera que me disculpen el empiezo de esta charla. Quería empezar haciendo esa revisión de memoria. ¿Para qué? Porque yo en este proyecto de andar del año 92 para adelante hice una investigación al revés. Compartíamos perdón, hoy. Isabel. Sí. A mí me gusta porque si no se te va a acabar el tiempo. Me gustaría que le cuentes a la gente sobre las imágenes que estamos mostrando. Sí, a eso todo voy ahora. Sí. Lo positivo que vos estás haciendo, a eso lo que estás voy, trabajando con los colegios. Sí, a eso voy. En este proyecto que a lo largo del año 92, esa investigación que se hizo, se tuvo que convertir en proyecto. ¿Por qué? Porque se veía que nosotros, las comunidades indígenas, si bien muchos emigramos a las grandes ciudades por el sueño de estudiar, algunos pocos podemos lograr, otros no. A raíz de este gran sacrificio, digamos, pude hacer un proyecto que se llama Entre tu cultura y la mía, para la capacitación a docentes desde la cosmovisión indígena. También otro proyecto que se llama La mano de los niños, para la dignificación de la mujer indígena a través de los trabajos que ya venimos trayendo y nos manejamos y nos alimentamos con esos proyectos, que no se llaman proyectos porque cada uno de nosotros somos algunos... llevamos esa microempresa interior, porque no es como, yo les digo así, pero no es como ustedes lo ven, sino como nosotros ancestralmente estábamos organizados. Acá en América había una organización política, como empecé diciendo. Entonces, para traducir un poco eso, se armó este proyecto de Entre tu cultura y la mía, que también tiene que ver con los derechos, con la espiritualidad, con la salud, con el desarrollo de las comunidades indígenas. Tiene esa experiencia de vida a través de ese año, del 92 hasta ahora, el 2012, que bueno, se pudo lograr que sea declarado de interés del Ministerio de Educación de la Nación, el área intercultural bilingüe, declarado de interés del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, declarado de interés de la Dirección de Cultura de la provincia de Córdoba, declarado de interés de la Dirección de Cultura para la provincia de Córdoba, de la Secretaría de Cultura de la Nación. Solo declarado de interés, no hay ningún peso para eso, por supuesto. Pero bueno, está el paso del marco legal, está a fuerza de sacrificio. Así trabajamos con mucho esfuerzo las comunidades indígenas, pero lamentablemente por la terrible colonización y la dominación religiosa hemos perdido campos tanto en mujeres como hombres. Y ahora quería, antes que se me termine, quería ir un poquito a la espiritualidad. Para el desarrollo de las comunidades. La espiritualidad es muy importante para nosotros porque es la fuente de unificación que tienen todas las comunidades. Habiendo en América más de 2000 lenguas diferentes,
se unificaban, como dice que hice un curso de mediación cultural de la unificación, ¿no? De criterios de la unificación de haceres humanos que nos unan y que nos fortalezcan a todos, como social, intelectual y trabajos en la práctica. Entonces eso nosotros lo hacíamos antes que fueran armados los estados. Lo hacíamos porque, aunque éramos diferentes lenguas, ninguno se entendía, todos respetábamos a la madre naturaleza. Entonces el proyecto también tiene que ver con eso, el proyecto de la mano de los niños y el proyecto de Entre tu cultura y la mía, que se llama proyecto de educación, es capacitación a docentes, y a toda la persona que quiera conocer desde el fondo de su ser y sentirse identificado con esta Pachamama que los cubre y les da de comer a todos. Entonces esa es la raíz de identidad que tenemos nosotros, querer nuestro espacio, querer nuestro lugar, querer nuestra familia, amar a todo lo que nos rodea. Porque yo le quería hacer un pequeño repasito así chiquitito lo que les cuento a los chicos. Yo que les digo a los chicos, ¿conocen los árboles? Sí, me dicen. ¿Conocen todas las flores? Sí. ¿Conocen las hierbas aromáticas? Sí. ¿Conocen la tierra? Sí. ¿De dónde sale la tierra? ¿De dónde salen los árboles? ¿Dónde están sostenidos? En la tierra, me dicen. ¿Conocen el agua? Sí. Salen de los manantiales, salen de los ríos. Los ríos, ustedes saben por qué nosotros cantamos copla, porque el proyecto se llama copla, canto con caja. Quizás ustedes no lo conocen, pero yo 2 segundos me voy a tomar para decirles, mostrarles qué es lo que es. Entonces, eso es un poco el abanico de nuestra cosmovisión, pero es muchísimo, parte de la espiritualidad, porque el hombre nació por un don. Nosotros le ponemos a los 6 años el nombre al hombre o a la mujer que va acompañado, tanto del padre y la madre. Por eso nosotros tenemos a Cococho, nuestro hijo, para que vaya viendo de costado todo lo que nos hacen. A los 6 años, con su don que nace de la Pacha, que le da ese don que cada una de nosotros tenemos, que a veces no lo descubrimos. Ese don es de la Pachamama, para servir el resto de esto, y esos son los principios y los valores que nosotros hemos perdido a lo largo de estos 200 años, y que los queremos recuperar para compartirlos con ustedes. Y entonces sí, estaremos en igualdad de conocimientos, en igualdad de calidad humana, para que podamos brindar desde la cosmovisión. Tenemos muchísimo para ofrecer, para que se enriquezca no solo la provincia, sino que un país y América también, porque tenemos muchas raíces culturales que podemos aportar, y eso también es materia prima, y eso también son saberes, y son saberes muy importantes, como esta pequeña copla que les voy a dejar. Y esto se canta a las 4 estaciones, porque es una ceremonia a la madre naturaleza. Nunca ustedes nos dieron la oportunidad, por eso no lo saben. Se canta las tonadas lentas al otoño y al invierno, porque en esa fecha descansa la tierra. Se la despierta en agosto, todo el mes de agosto, para sembrar. Se despierta y se cambia de tonada, una tonada mucho más alegre, que termina con una Pachamama encerrando y dándole gracias por la alimentación que nos dio. Esa es la convivencia de la filosofía andina, de los científicos no pueden entender esto, esa convivencia de la sabiduría de los pueblos. Nosotros le decimos sabiduría, ustedes le dicen inteligencia. Esta es sabiduría. Bueno, eso quería decirle, eso tenemos mucho para aportar. Estamos predispuestos a compartir todo esto con ustedes, y déjenme cerrar con esta coplita que es al otoño. Pa la Pascua y pa la cruz, para el año y de volver, para el año y para el otro, plazo no puedo poner. Ya me voy, ya me estoy yendo, tengo mucho por hacer. Tengo en mi mano la rosa, claveles sin florecer. Las rosas son todas las mujeres, los claveles son todos los hombres. Y yo creo que cuando nacemos todos tenemos un don y un servicio que cumplir en este mundo. Y eso es lo que llevamos y traemos para ofrecer a este mundo. Y creo que en nuestra comunidades no teníamos que hablar de género.
teníamos la igualdad, porque tomamos al hombre semejante al sol y a la mujer semejante a la tierra. Si no existe el sol, la tierra no tiene vida, y si la tierra no existe, tampoco el sol tiene vida. Y entonces eran semejantes y no había que discutir igual o no, cada uno se respetaba. Lo que se ha perdido es el respeto al ser humano. Entonces, ni siquiera los derechos humanos, hoy que yo a lo largo del año 92 hasta ahora, he podido encontrar la sensibilidad humana. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Vamos a terminar con Miriam Acosta, que es miembro de la Comisión de Equidad de Género por la Unión Cívica Radical en el Consejo Deliberante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por permitirme estar acá, y quiero decir primero que nada que es muy difícil hablar después de Isabel, que ha movido todas nuestras fibras íntimas y nos ha dejado al descubierto en este que pretende ser un encuentro de construcción colectiva. Antes que nada quiero que me permitan dar una mirada desde la sociopedagogía en la construcción de la perspectiva de género en el desarrollo local, para la cual voy a hacer dos cosas. Uno, conceptualizar algunas cuestiones que ustedes las tienen claras, pero que me van a permitir después relacionar algunos temas que tienen un feedback en este desarrollo, que es el debate público, la sociedad, el género, el Estado, las políticas públicas y el desarrollo local. Y que me permitan una segunda cosa, que es de alguna manera poder leer para seguir el hilo de esto que quiere ser una reflexión de conjunto. Lo que yo quiero enfatizar en mi exposición es la necesidad del debate plural, inclusivo y crítico, como la herramienta necesaria para la generación de acciones reales y efectivas. O sea, romper, reconstruir y de esa manera transformar las miradas y los conceptos que enceguecen y limitan el desarrollo. La riqueza de una sociedad se expresa en la discusión pública que genera a partir de plantearse un debate sobre sí misma y su capacidad de transformarse a partir de este debate. Es entonces que la democracia debe educar a sus ciudadanos en su habilidad de debatir públicamente, pues este es el único escenario y herramienta social en el que se debe desarrollar el ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos. No solo en el sentido abstracto de cada ser individual, sino el sujeto solidario enraizado en su realidad social y en la acción cotidiana. Es el nombre de ese debate público que se deben plantear y de esa manera incluir cuestiones tendientes a asegurar la efectiva equidad entre los géneros y la efectivización de la igualdad de derechos y oportunidades, como requisitos fundantes para lograr una ciudad en donde la igualdad frente a la diversidad acompañe a la consolidación del desarrollo local. El desarrollo local no es más que efectivizar las potencialidades de un territorio, de una ciudad, pero sobre todo y fundamentalmente potencializar las capacidades de las mujeres y de los hombres que habitan en ella. Se puede mejorar la calidad de vida de las personas que habitan allí a partir de este concepto.
Pero cuando hablamos de desarrollo local igualitario e inclusivo, debemos hacer referencia, entre otras cuestiones, a la perspectiva de género, es decir, considerar y visibilizar las condiciones de las mujeres en todos los ámbitos. En definitiva, impulsar un modelo de desarrollo local igualitario es tener en cuenta la importancia de las mujeres e incluirlas en el centro de las políticas locales, como una estrategia para reflejar y consecuentemente paliar las situaciones de desigualdad que han venido y que hemos venido manifestando a través de los distintos expositores de este panel. De manera que se hace necesario elaborar una estructura, impulsar un modelo de desarrollo, una red integrada por organizaciones y entidades públicas y privadas con capacidad para llevar a cabo proyectos de intervención en el territorio, en la ciudad, surgidos a partir del debate crítico e inclusivo de la sociedad. Ahora bien, seguramente nos hemos preguntado muchas veces qué es el género y qué es la perspectiva de género. Me permito acá recordarlo simplemente a sabiendas que todos ustedes lo conocen. El género ha sido definido durante mucho tiempo en contraposición al sexo en una posición binaria, sexo y género, aludiendo a la segunda expresión a los aspectos psico-socioculturales, asignado a varones y mujeres por su medio social y dejando la definición de sexo a las características anatómicas. Entonces, el género es un concepto propio de cada cultura. Se basa en la expectativa que la sociedad tiene sobre un individuo en razón de su sexo. Por lo tanto, es esa misma sociedad que construye intersubjetivamente estos conceptos, esta mirada, la que debe detenerse, la que tiene la responsabilidad de reconstruirla cuando sea necesario. En una clara muestra de que el debate público contribuye a la visibilización de diferentes problemáticas, es que observamos con mayor claridad hoy casos de femicidios, violencia familiar y violencia contra la mujer. Por lo tanto, creemos que es necesario modificar patrones socioculturales de ciertas conductas con el fin de eliminar prejuicios y prácticas abusivas, basadas en la falsa inferioridad, superioridad de los sexos. La violencia de género es aquella que utiliza el varón contra la mujer cuando usa su poder basada en su injustificada supremacía cultural y o económica, y que abarca no solo la violencia doméstica, física, sexual, psicológica, emocional, económica dentro del ámbito familiar, sino que también incluye la perpetrada en la comunidad en general, que puede ir desde los actos como el abuso sexual, la trata de mujeres, hasta el acoso e intimidaciones en el trabajo, en las instituciones educacionales, etcétera. Las agresiones de género constituyen una manifestación de esas deficiencias que el Estado debe enmendar con diferentes acciones, pues el maltrato familiar se presenta a diario y explica la necesidad de desarrollar estudios y programas que traten el problema, debiendo tenerse en cuenta para su abordaje diferentes aspectos. Es importante la existencia de una instancia municipal responsable de la formulación e implementación de políticas de equidad de género, que se ubiquen en un nivel operativo y accesible para posibilitar la difusión y toma de conciencia en la población y la recepción de demandas y su derivación a los organismos correspondientes. Las mismas se pueden ejecutar optimizando el uso de los recursos disponibles, de manera creativa y potencializando las capacidades institucionales a través de las alianzas estratégicas y esta creación de redes que habíamos mencionado con anterioridad. Como dije al comienzo, el tratamiento de la violencia de género debe ser enfrentado con acciones colectivas y concertadas entre instituciones públicas y privadas,
Todos somos parte del encuentro, todos somos parte del proceso, todos somos parte de la propuesta, todos somos parte de la solución. Las redes y otras formas de relacionamiento interinstitucional constituyen respuestas eficientes que además generan importantes espacios para la participación, el debate y el consecuente control social. En concordancia con esta línea de incorporación de la dimensión de género en la gestión municipal y su operativización, es que el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, como ámbito legislativo de debate, ha creado una comisión de equidad de género para generar, analizar y sobre todo efectivizar aquellas propuestas y proyectos que incluyan e involucren a mujeres y a minorías. Así surge nuestra adhesión al proyecto Sácale tarjeta roja al maltratador, con el objeto de promover políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra mujeres y promuevan las condiciones sociales necesarias para garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos, contribuyendo de esta manera al desarrollo local. Muchas gracias. Abrimos una rondita corta de preguntas, si alguien quiere preguntar porque estamos ajustados con los tiempos.